Bueno, buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Rafael Martínez. Hoy les voy a hablar sobre la anatomía, fisiología y la patología benigna del esófago. Okay, comenzamos diciendo que el esófago es un órgano tubular, cilíndrico, hecho predominantemente de músculo. Mide alrededor de 25 o 30 centímetros, aunque varía de persona en persona. Para su estudio lo podemos dividir en diferentes segmentos. Podemos tener el segmento cervical, segmento torácico superior, medio y torácico inferior. En la intersección entre el segmento cervical del esófago y el nivel de la laringofaringe tenemos el esfínter esofágico superior, el cual cuando no se está realizando la deglución está cerrado. Y a nivel inferior, entre el esófago a nivel bajo, en la conexión del esófago con el estómago tenemos el esfínter esofágico inferior. En cuanto a sus relaciones anatómicas, acá podemos observar que el esófago se encuentra por detrás de la tráquea y que en su segmento medio está abrazado por el arco de la aorta. También podemos observar cómo el esófago atraviesa el diafragma a través del hiato esofágico. Y a nivel de cardias, la unión esófago gástrica con el esfínter esofágico inferior. En cuanto a la histología del esófago, tenemos la capa más interna, la capa que está en lo que sería el lumen del esófago, la mucosa. La mucosa se puede subdividir en tres capas. El epitelio, que es un epitelio escamoso estratificado, no queratinizado, que tiene externo a este epitelio está la lámina propia, y externo a la lámina propia está la muscular de la mucosa. Esas son las tres capas de la mucosa del esófago. Externo a la mucosa del esófago, que está aquí, tenemos la submucosa. Y por fuera, la capa más externa es la muscular externa del esófago. La muscular externa se puede subdividir en dos capas. Una capa de músculo circular interno y una capa de músculo longitudinal externo. El esófago, como característica, a diferencia de los otros órganos del sistema gastrointestinal, no tiene un recubrimiento de serosa en su exterior. O a diferencia de otros órganos, por ejemplo el corazón tiene el epicardio, el pulmón tiene la pleura. El esófago es la excepción, ya que después de su musculatura externa no tiene ninguna capa que lo recubre. Bien, decíamos que el esófago atraviesa el diafragma a través del hiato esofágico, que lo podemos observar aquí en esta vista inferior del diafragma. Aquí también podemos observar el foramen de la vena cava, para la vena cava que sube el mediastino al corazón. Acá a la derecha podemos observar, o a la izquierda, podemos observar una ampliación del sitio donde el esófago cruza el diafragma. Vemos que está mantenido en su sitio mediante el ligamento freno-esofágico de ambos lados. Y también podemos observar en el lumen del esófago cómo cambia de un epitelio escamoso estratificado al epitelio columnar propio del estómago. Este es un cambio que se va dando de manera gradual hasta que ya a nivel del estómago es todo epitelio columnar. Bien, tenemos que saber también que el esófago tiene musculatura de músculo esquelético y músculo liso. En la parte superior del esófago predomina el músculo esquelético, ya que se continúa la deglución voluntaria. Pero ya a nivel más inferior lo que predomina es el músculo liso para las propulsiones peristálticas. La peristalsis son una serie de movimientos musculares de contracción y relajación, de manera que el bolo alimenticio está en un segmento del esófago. El segmento superior de donde está el bolo alimenticio se contrae, mientras que el segmento inferior se relaja, haciendo que el bolo alimenticio continúe en una propulsión anterógrada. Tenemos que saber que el esófago, si bien esto aparentemente está beneficiado por la gravedad, porque va hacia abajo, realmente el esófago no es que depende de la gravedad para realizar su peristalsis, sino que son los movimientos mismos peristálticos. Tanto es así que nosotros, por ejemplo, podríamos tomarnos un vaso de agua y pararnos de cabeza. El agua no tiene por qué salir, ya que los movimientos peristálticos de todos modos envían esa agua que estamos ingiriendo hacia el estómago, en contra de la gravedad. Bien, en cuanto a la deglución, cuando no se está realizando la deglución, el esfínter esofágico superior se encuentra cerrado y la epiglotis se encuentra en posición hacia arriba para permitir el paso hacia la vía aérea del aire. Cuando estamos masticando un alimento, hemos terminado la masticación, luego la lengua se encarga de enviar este bolo alimenticio hacia el techo y la pared posterior de la orofaringe. Esto aquí activa el reflejo de la deglución de los centros medulares. Y la activación de los centros medulares ocasiona primero que se contraiga la úvula para evitar el paso a la nasofaringe, para que ningún alimento pueda ingresar a la nasofaringe. También el reflejo de la deglución cierra la epiglotis para evitar el paso de la comida a la vía aérea y abre el esfínter esofágico inferior. Entonces, como el esfínter esofágico inferior está abierto, puede ingresar el bolo alimenticio y puede comenzar a descender por los movimientos peristálticos hasta llegar al estómago.
Bueno, en cuanto a la esofagitis, quiere decir la inflamación del esófago. Hay muchas causas y es algo clínico muchas veces determinar cuál es la causa. Muchas veces se presenta clínicamente con disfagia y o odinofagia. Tenemos que saber que no son términos intercambiables. Disfagia refiere a dificultad para deglutir, mientras que odinofagia es el dolor al deglutir. Pueden las dos coexistir o pueden presentarse por separado, una y no la otra. Algunas causas de esofagitis. Tenemos, por ejemplo, la esofagitis por infecciones. Puede ser, por ejemplo, por infecciones por herpes simple, como en la imagen que tenemos acá arriba, donde son característicos las inclusiones intracitoplasmáticas con eosinófilos denominados cuerpos de Cowdry A. Este de aquí, este de acá. Decimos que son inclusiones citoplasmáticas, o sea que son acumulaciones proteicas producto de la reproducción viral, la replicación viral. Son inclusiones proteicas que se quedan acumuladas en ciertos puntos. También en pacientes, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, es común la infección del esófago por cándida y por citomegalovirus. Otro tipo de infección que puede causar esofagitis es la esofagitis eosinofílica, que se asocia, esto ocurre en pacientes que ya tienen otras alteraciones alérgicas, como son el asma, la rinitis, conjuntivitis, sensibilización a alimentos o a pólenes. En la histología de esta esofagitis eosinofílica podemos en la biopsia de la mucosa del esófago encontrar gran cantidad de eosinófilos, como son gran cantidad de eosinófilos en la biopsia de la mucosa esofágica. También en pacientes, entre comillas, sanos, es común la esofagitis por píldoras grandes. Pacientes que por largos periodos de tiempo, sean años, toman constantemente píldoras de gran tamaño, pueden causar esofagitis. Y la esofagitis por reflujo, que ya vamos a ver. Vamos a tratar el reflujo gastroesofágico. En verdad, el esófago tiene varios mecanismos para evitar que el contenido ácido estomacal retorne al esófago. Estos son el movimiento peristáltico, el vaciamiento gástrico y el cerramiento del esfínter esofágico inferior. Cuando ocurre el reflujo gastroesofágico, quiere decir que estos mecanismos han fallado. Tenemos que saber que no es necesario que el estómago esté repleto para que se produzca un reflujo gastroesofágico, ya que recordamos que el estómago hace movimientos de mezcla y de peristalsis. Al hacer estos movimientos de mezcla para mezclar el bolo alimenticio, puede ser que se salpiquen, entre comillas, fragmentos de este bolo alimenticio y puedan retornar al esófago. Entonces, este reflujo gastroesofágico tiene algunos factores de riesgo que pueden predisponer a un paciente, entre los cuales hay factores anatómicos o factores visibles, como son deficiencias en el esfínter esofágico inferior, hernias hiatales, pero también tienen mucho que ver los factores en cuanto al estilo de vida del paciente, pacientes obesos, pacientes con dietas descontroladas, pacientes que comen en altas horas de la noche y se van a acostar inmediatamente después de haber comido. Esa posición en declive del paciente acostado facilita el reflujo gastroesofágico. También la edad avanzada, otro factor de riesgo. Entonces, en el tratamiento del reflujo gastroesofágico, en las etapas tempranas, básicamente al paciente lo que se le recomienda son alteraciones en su estilo de vida. Por ejemplo, se le recomienda evitar alimentos cítricos, ácidos, evitar el alcohol, evitar, por ejemplo, el tabaco, evitar el café y el chocolate, ya que el café y el chocolate dilatan el esfínter esofágico inferior. A los pacientes también se les recomienda disminuir los volúmenes de sus alimentos, de sus comidas. No comer hasta repletarse, sino solamente hasta saciarse. También se les recomienda no comer alimentos próximos a acostarse. Y si es que lo tienen que hacer, si es que tienen que acostarse después de comer, se les recomienda usar un soporte, sea una almohada o sea un soporte propiamente formal, para elevar el nivel de la cabeza, para que no haya reflujo. Solamente en los casos más avanzados se realiza una terapéutica quirúrgica. Se realiza la funduplicatura de Nissen, que es el fondo gástrico, envolverlo alrededor del nivel inferior del esófago. Entonces tenemos el esófago, el fondo gástrico que se lo envuelve, de manera que se aumenta el tono del esfínter esofágico inferior. Esta cirugía se puede realizar directamente con una incisión vertical que deja del descubierto el estómago y la parte inferior del esófago, o se puede realizar por vía laparoscópica. Esta funduplicatura de Nissen también es el tratamiento quirúrgico para las hernias hiatales. Bien, vamos a ver un poquito de hernias hiatales. Las hernias hiatales ocurren por aumento de la presión abdominal más la presión negativa del tórax. O sea, la presión del tórax es negativa, en el momento que alguna causa hace que la presión intraabdominal aumenta, se puede dar las hernias hiatales.
Tenemos diferentes grados de severidad de la hernia hiatal. Tenemos el grado 1, por ejemplo, en donde se llama la hernia por deslizamiento. En este caso, el estómago es el órgano que se desliza a través del hiato esofágico. Tenemos también el tipo 2, donde el cardias, la unión gastroesofágica, se mantiene en su sitio, pero en el mismo hiato esofágico hay una herniación del fondo gástrico. La hernia tipo 3, hay tanto herniación del fondo gástrico como deslizamiento de la unión gastroesofágica. Y la hernia tipo 4 ya es la hernia gigante en la que está comprometido otro órgano, generalmente el colon, que se atraviesa a través del hiato esofágico. Se suelen tratar de manera quirúrgica ya que hay muchas complicaciones asociadas. Por ejemplo, esofagitis crónica, estrechamiento del esófago, úlcera péptica, esófago de Barrett y transformación maligna. Bien, un desorden de movimiento esofágico es la acalasia. Acalasia significa sin relajación. Entonces hay una contracción espasmódica del esfínter esofágico inferior. Estas aquí son ocasionadas por inflamaciones del plexo mientérico con disminución de las células ganglionares. El plexo mientérico lo que se encarga es de inhibir la contracción del esfínter esofágico inferior. Entonces, si no se puede inhibir la contracción, quiere decir que la contracción se va a mantener sostenida, espasmódica la contracción. Estos pacientes se presentan con odinofagia o con disfagia. La disfagia puede ser paradójica o no, o sea, puede ser que la disfagia vaya y regrese o puede ser constante, es variable. En estos pacientes con acalasia, pues, si se le hace una radiografía con contraste de bario, podemos observar que como está contraído el esfínter esofágico inferior, el bario se queda acumulado en el esófago y da la llamada imagen en pico de pájaro. Este sería el pico y esta es la cabeza del pájaro. El bario que se queda acumulado en el esófago. Aquí en cambio tenemos una vista endoscópica de cómo el lumen del esófago está contraído. El esfínter esofágico inferior está espasmódico. Bien, cuando las acalasias son severas, sí se indica un tratamiento quirúrgico. Lo que se hace muchas veces es la dilatación endoscópica, en la cual 65 o 80% de los pacientes refieren una clara mejoría en sus síntomas de disfagia. Sin embargo, estos síntomas, con el paso de los años, podría ser que regresen después de la dilatación endoscópica. Una técnica que vi que era reciente era no la dilatación endoscópica, sino aplicar toxina botulínica al esfínter esofágico inferior para relajarlo. Entonces se aplican de 20 a 25 unidades de toxina botulínica por cada cuadrante del esfínter esofágico para relajarlo y permitir un ensanchamiento del lumen y el paso de los alimentos. ¿Y eso cura? ¿Son las sacaduras del efecto? No sé si es que con el paso de los años... No cura, es un tratamiento como paliativo que lo podemos utilizar para el tratamiento de la acalasia. El espasmo esofágico difuso es un trastorno neurogénico de la función motora del esófago. Existen contracciones anómalas aperistálticas, o sea, hay contracciones de la musculatura del esófago, pero estas contracciones no son secuenciales, de manera que no favorecen a la peristalsis, sino que se contraen varios sitios a la vez y el bolo alimenticio no se puede mover. Entonces podemos ver aquí en la radiografía con bario la imagen en sacacorchos, diversas áreas del esófago contraídas en movimientos aperistálticos. Y podemos ver en la manometría. Esta de aquí, la B, es una manometría normal. Vemos cómo las ondas peristálticas deberían ir de manera secuencial, como un efecto dominó. Mientras que en el espasmo esofágico difuso, vemos cómo se contraen diferentes áreas del esófago, todas a la vez, sin permitir la peristalsis. O sea, aquí vemos como que sería un movimiento como oblicuo, ¿verdad? Mientras que aquí son contracciones espasmódicas no secuenciales. El espasmo esofágico difuso se puede presentar con dolor torácico retroesternal, disfagia motora intermitente que puede ser tanto en líquidos como en sólidos. El diagnóstico es la manometría, donde vamos a ver contracciones amplias, duraderas, repetitivas y aperistálticas. Y la radiografía con contraste de bario nos va a mostrar la imagen en sacacorchos que está acá. En el tratamiento se puede dar tratamiento farmacológico en cuanto a nifedipino, nitratos, pero también se pueden hacer dilataciones neumáticas o, en casos más severos, la miotomía longitudinal del músculo liso del esófago. El esófago en nutcracker o en cascanuez es un desorden también de motilidad esofágica. Ocurre disfagia para sólidos y líquidos y también dolor torácico. El diagnóstico está dado por una manometría esofágica donde es característico la elevación. Hay una elevación exagerada de la presión esofágica que llega a alcanzar hasta más de 180 milímetros de mercurio. Este es el valor diagnóstico. Se va a presentar con disfagia. Tenemos que saber que cuando se presenta un paciente con disfagia, la disfagia puede tener diferentes grados de severidad. Si la disfagia es solo con sólidos, decimos que es grado 1. Si la disfagia es con semisólidos,
decimos que es grado 2. Si la disfagia ocurre, obviamente, con sólidos y semisólidos, pero también con líquidos, es grado 3. Y si no hay para nada, y si el paciente no puede deglutir absolutamente nada, ya se denomina afagia y es una disfagia grado 4. El esófago de Nutcracker suele ser una patología benigna sin complicaciones asociadas y a veces ni siquiera tiene síntomas, sino que al paciente por algún motivo se le realiza una manometría y descubren como un hallazgo incidental, pero puede ser que no presente síntomas. El tratamiento, como no tiene complicaciones, es básicamente sintomático, con bloqueantes de canales de calcio o con nitratos, los cuales tienen la función de relajar el esfínter esofágico inferior. El divertículo de Zenker se dice que es un falso divertículo, ya que un divertículo real abarca todas las capas de un órgano, mientras que el divertículo de Zenker solamente afecta a la mucosa y la submucosa del esófago. Aquí es un divertículo que emerge de la porción posterior del músculo constrictor inferior de la faringe, por encima del músculo cricofaríngeo. Aquí es un área de debilidad natural por el cual aquí se produce este divertículo. Puede ser congénito o puede ser adquirido cuando por algún motivo hay presiones excesivas en la faringe inferior. Se presenta usualmente en pacientes mayores de 70 años y se presenta con halitosis, disfagia y regurgitación de comida no digerida. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el paciente ingiere alimentos, parte de estos alimentos se quedan estancados en el divertículo de Zenker, de manera que las bacterias empiezan a colonizar, empiezan a metabolizar estos alimentos y entonces empieza a haber un mal olor por la descomposición de los alimentos, el cual produce la halitosis. Estos pacientes también refieren que se van a dormir y cuando se levantan han regurgitado durante la noche restos de comida no digerida. ¿Por qué? Porque durante la noche la comida es expulsada del divertículo, o sea, no es expulsada, pero el paciente puede, no sé si sería regurgitarla, pero Se sale solito. durante la noche, por los movimientos de la noche y puede ser con tos, el paciente devuelve la comida no digerida, regurgita la comida no digerida que está acumulada en el divertículo de Zenker. Una lengua en la columna. ¿Qué? Es una lengua en la columna. Sí. Bueno, los divertículos de Zenker cuando son muy pequeños no requieren tratamiento quirúrgico, pero cuando ya son más grandes sí lo hacen. En la técnica quirúrgica se retrae, se diseca el divertículo y luego se realiza el cierre, sea con suturas o con grapas. Existe una controversia. En algunos pacientes se realiza una miotomía del músculo cricofaríngeo, mientras que en otros no. Todavía no se sabe si es que esta miotomía del músculo cricofaríngeo tendrá algún efecto en la fisiología del paciente en cuanto a las cuerdas bucales, en la fonación. Pero estos estudios se están realizando, todavía no se sabe si es que es beneficioso o no realizar la miotomía. Decía que en los pacientes con divertículos de pequeño tamaño a veces no se realiza la terapéutica quirúrgica. ¿Por qué? Porque tiene algunas posibles complicaciones asociadas, como son la parálisis de cuerdas vocales, así como fístulas o broncoaspiraciones. ¿Ese divertículo es de la pared del esófago? Sí, pero solamente a nivel de la mucosa y submucosa. El esófago no tiene seroso. Pero tiene muscular. No tiene seroso. ¿Y la muscular también es ahí? No, o sea, solamente aquí lo que estás viendo es la mucosa y la submucosa. La capa muscular no se ve afectada, por eso es que se llama falso divertículo. Un divertículo propio es el que afecta a todas las capas. Ajá. Entonces lo que hace este divertículo es como que salirse por debajo del músculo constrictor inferior de la faringe. Es que no entiendo, si ahí está el músculo y ahí está la mucosa, ¿cómo sale? Es como que tuvieras este sea el músculo y tienes... El músculo está abierto. Pero por debilidad. No está abierto, pero por ese pequeño sitio donde hay una debilidad se protruye la mucosa y la submucosa. Es como una especie de herniación. ¿No? Ajá. Sí. Las varices esofágicas son dilataciones venosas patológicas de la submucosa del esófago, que se producen generalmente en pacientes con hipertensión portal, en pacientes que ya están cirróticos, donde hay un flujo sanguíneo retrógrado, la sangre venosa que debería ir al hígado, como el hígado está cirrótico, ocurre un flujo retrógrado de esta sangre. Entonces esta sangre tiene que buscar otros sitios a donde fluir. Un sitio es el vaso, por eso es que se presenta con esplenomegalia, y otros sitios son por medio de las venas gástricas al estómago y al esófago. En las varices esofágicas también ocurre una angiogénesis activa. Entonces, como la sangre está buscando un sitio para donde salir, se producen nuevos vasos sanguíneos, en este caso venas, a través de los cuales va a fluir la mayor cantidad de sangre que se pueda. El tratamiento
se puede dar un tratamiento profiláctico mediante betabloqueantes no selectivos como propanolol o nadolol en pacientes que sabemos que son cirróticos y que están en un posible peligro de una varices esofágica. El tratamiento será tratamiento farmacológico para cuando ya ha ocurrido las varices esofágicas con octreótido o terlipresina para disminuir el flujo sanguíneo de las varices. Y en los pacientes cirróticos que tienen sangrado esofágico se les da antibiótico-terapia profiláctica. El tratamiento ya de varices sangrantes, el tratamiento ya de las varices es tratamiento endoscópico. Se detecta el sangrado activo o si ya ha disminuido o ha parado el sangrado, se detecta el punto donde estaba saliendo la sangre y se lo liga mediante bandas endoscópicas de varices esofágicas o se realiza inyecciones de sustancias esclerosante. O también se puede utilizar pegamento tisular para cerrar el sitio del sangrado. El desgarro de Mallory-Weiss es un desgarro longitudinal de la mucosa a nivel del cardias. A nivel de la unión gastroesofágica ocurre el desgarro. Representa una gran cantidad en cuanto a las hemorragias digestivas altas. El 10% de las hemorragias digestivas altas son desgarros de Mallory-Weiss. El paciente presenta hematemesis, melena, puede presentar hematemesis si es que sale por la boca o puede presentar melena si es que sale por la parte inferior del tracto digestivo. Si es que el sangrado es muy abundante puede producirle síncope o incluso hipotensión. Factores de riesgo para el desgarro de Mallory-Weiss incluyen alcoholismo, desórdenes alimentarios y hernias hiatales. Básicamente cualquier patología que aumente la presión intraabdominal. En pacientes alcohólicos o en pacientes bulímicos, por ejemplo, que están vomitando constantemente, esto de aquí le está causando un aumento de la presión abdominal constante, lo cual le va a ocasionar el desgarro de Mallory-Weiss. Se debe tomar en cuenta, como el sangrado es tan profuso en el desgarro de Mallory-Weiss, se debe tomar en cuenta el estado hemodinámico del paciente. Si el paciente no está hemodinámicamente estable, se le pueden aplicar fluidos intravenosos, transfusiones sanguíneas o vasopresina para controlar la presión arterial. El diagnóstico se confirma mediante una endoscopia superior y hay que saber que este sangrado suele detenerse espontáneamente de 24 a 48 horas, con la cicatrización ocurriendo alrededor de los 10 días. Se puede utilizar la endoscopia para suturar o ligar una arteria de ser necesario. Esta imagen no sabía si ponerla porque era una caricatura, pero sí representa bien. En el síndrome de Mallory-Weiss es un paciente alcohólico que vomita constantemente y esto le causa un desgarro en la unión gastroesofágica. Otro síndrome que tenemos que tomar en cuenta es el síndrome de Boerhaave, que es la ruptura completa del esófago, en el cual hay la posibilidad de que el contenido esofágico salga al mediastino, lo cual es una emergencia quirúrgica.